Buenas tardes, profesor Ogusu. Un placer volver a oír su voz, que ya intervino en esta sala para presentar su traducción de Los Pazos de Ulloa hace algunos años. Ha hablado de los viajes, la narrativa de Pardo Bazán, y le planteo si en algún momento se ha preguntado por la posibilidad de contrastar lo que ella escribe sobre viajes ficticios y lo que ella relata sobre viajes reales en sus escritos, no solo en sus escritos de viajes, sino en sus crónicas, en las que llega a hablar tantas veces de trenes, primero de diligencias, luego de trenes, luego de automóviles, e incluso en algún texto habla ya del aeroplano, que tiene ocasión de enterarse de estas posibilidades. Esta mujer que lo probó todo, suponemos o sabemos, también probó muchas formas de viajar. Incluso en algún artículo habla de un accidente de automóvil del que fue víctima sin mucha gravedad. ¿Qué contraste o qué interés o qué relación hay entre los viajes ficticios en sus relatos y los viajes reales en sus crónicas? Muchas gracias. Gracias por su pregunta, profesor González Herán. ¿Me oye? Perfectamente, gracias. Efectivamente hay diferencia entre las crónicas de viajes reales, por ejemplo, la que usted ha editado, apuntes de viaje, ¿cómo se llama? A Ginebra, ¿verdad? Apuntes de viaje de España a Ginebra, que es un inédito, ¿verdad? Y contrastando, por ejemplo, apuntes y viajes de novios, lo que pasa es que en la narrativa ficticia aparece más de modo nítido, por ejemplo, el fenómeno de que he tratado, por ejemplo, vociferino, ¿no? La seducción por la rapidez o seducción por el panorama móvil, y también ese temor también, me parece. Ese aspecto que tiene la narrativa ficticia me atrae mucho, más que en las crónicas reales. ¿Qué le parece a usted? Eso de en la ficticia aparece más claramente o no. ¿Puede darme su opinión? Doctor Ogusu, parece que en lugar de Tokio es de los que responden a preguntas con nuevas preguntas, algo que aquí es muy conocido. Yo creo que en realidad es un poco inseparable. Quien ha viajado tanto no puede dejar de contar en sus textos los viajes. Yo no me he preocupado de hacer un cotejo con otros novelistas o narradores de su tiempo, pero sí sé, porque en un momento determinado, hace bastantes años, hubo una propuesta, nada menos que de Renfe, que se quedó solo en propuesta, de hacer una antología de cuentos de ferrocarriles, que incluso el ofrecimiento decían que se regalaría a los viajeros. Bueno, fue una ocurrencia que nadie llegó a realizar, pero yo empecé a buscar y podría hacerse una interesante antología, que evidentemente tendría que titularse Sud-Express, una antología de cuentos de viajes en tren. Doña Emilia viajó mucho en tren y tiene muchos relatos y descubre las posibilidades narrativas que hay en el tren, muchas más probablemente que en el coche, en la diligencia o en el avión. En los cuentos, en las novelas de Pardo Bazán hay muchísimas aventuras de trenes, atracos, asaltos, incluso un viaje que permite un enamoramiento y una ruptura, todo ello en un largo viaje, ¿no? En fin, anímense los lectores a leer cuentos de viajes de Pardo Bazán en tren, viajen en tren con ella.
Gracias. Gracias. Hola. No sé si será desproporcionado a su pregunta o si será adecuado una cuestión que le voy a decir. En el 98, entre los 98istas, el viaje se pone muy de moda. El viaje en tren, por ejemplo, Baroja viaja mucho, vamos, describe mucho lo que se ve desde el tren y sobre todo va de alguna manera narrando y describiendo las diferencias del paisaje, por ejemplo, desde Castilla hasta las zonas cercanas al mar, vamos a suponer. No solamente en el aspecto físico del paisaje, sino en la manera de conducirse las personas que van caminando por esos lugares, o cómo van vestidas, o cómo hablan, si gritan o hablan bajito, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo que se ve desde la ventanilla del tren. Bien. Pero luego, por ejemplo, Machado también en el 98 está muy de moda, se pone muy de moda el personaje andariego. Entonces, que va, de alguna manera, describiendo lo mismo, no desde el tren, sino desde su propio paso. El personaje que es un poco errático y un poco que va caminando. Entonces, el mismo Machado, cuando sube a lo alto del cerro y describe el paisaje castellano desde lo alto del cerro, etcétera, pues podemos tener muchísimas muestras. A mí en ese sentido me parece casi que es más 98ista que otra cosa. No sé, a lo mejor es una bobada lo que digo, pero se me ha ocurrido. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que ahora no trato de los escultores de la generación 98, es que intuyo alguna diferencia entre las de, por ejemplo, Gardós y Pardo Bazán y las de, por ejemplo, Antonio Machado o Unamuno incluso. Y poco a poco voy hacia el siglo XX. Ben, máis preguntas? Ben, yo tengo una pregunta para Donatella Siviero, que evidentemente su ponencia, su comunicación me ha interesado mucho por la referencia a Pascual López y he sacado la impresión, porque ha aludido a la Edad de Plata y a obras de principios del siglo XX, de que el modelo que utiliza Emilia Pardo Bazán en esta obra, que es un modelo autobiográfico, falsamente autobiográfico, es relativamente innovador o particularmente moderno. Y no sé si es una impresión acertada o si podríamos comentarla un poco. Bueno, sí, exactamente es lo que he intentado. Bueno, es claro, en 15 minutos era difícil explicar en profundidad los juegos que pone en marcha doña Emilia con esa modalidad que en manos de los autores de fin de siglo se convierte en algo extraordinario, es un instrumento extraordinariamente dúctil. Por ejemplo, ella se pone un poco en la línea de estos escritores finiseculares, como pensamos en Alejandro Saba, por ejemplo, o también que hace una autobiografía por interpuesta persona, ¿no? O sea, por personaje interpuesto, mejor dicho. O también en otro autor, como es el diario de un enfermo de Azorín. O sea que estamos aquí delante de algo que se remonta a Lazarillo, esto está claro. O sea que un modelo tiene sus raíces en esta falsa autobiografía que es el Lazarillo, pero luego es muy en la línea de la sensibilidad finisecular, eso de utilizar la subjetividad de una manera tan dúctil y tanto para crear una subjetividad de personajes como para crear una otredad en la que se puede reflejar el mismo yo del mundo referencial. Es un juego muy complejo y yo creo que la lectura de Pascual López que se ha hecho hasta ahora
siempre ha sido una lectura desde la perspectiva de primera novela y por lo tanto primera novela en la que hay que centrar la atención sobre los elementos que más bien entran en la esfera de lo que era la narrativa de aquel momento, ¿no? Que los ensayos que hacía doña Emilia con las estructuras y la retórica del realismo y del naturalismo. Pero yo creo que allí hay mucho más porque yo creo, estoy convencida y la lectura que es profundizada de una serie de obras me está confirmando esta idea que yo tenía, es que doña Emilia experimenta mucho, a pesar de mirar a los modelos que conocemos, que sabemos, es una escritora que experimenta muchísimo, porque conoce muchísima literatura y por lo tanto, claro, lo de la autobiografía se está poniendo en aquel momento, no digo de moda, pero es un recurso muy importante para la época. Y lo que llama la atención es que quizás yo, la verdad es que no he tenido de momento la posibilidad de profundizar más, pero de momento las consultas me confirman que ella es la primera que utiliza el subtítulo temático autobiografía para una obra de ficción. Por lo tanto, sí que estamos delante de una utilización de esta fórmula muy, muy moderna. Muchísimas gracias. La verdad es que es una cuestión interesantísima teniendo en cuenta que se trata de su primera novela, efectivamente. Gracias. ¿Más preguntas en la sala para alguno de los tres comunicantes de esta tarde? ¿No? Pues yo, por seguir con el debate, dado que tenemos tiempo, querría hacerle una consulta a Juan Pedro Martín Villarreal a propósito de una cosa que ha mencionado al final sobre el alejamiento de Emilia Pardo Bazán respecto del estereotipo patriarcal. Entiendo que en relación con el suicidio femenino es una idea que me parece muy interesante, teniendo en cuenta los ejemplos que ha traído, y me pregunto si podría desarrollarla un poco más, aprovechando que, como quería él terminar su comunicación dentro del tiempo que draconianamente le hemos impuesto, quería saber si puede desarrollarlo un poco más. Gracias. Sí, bueno, de hecho la idea que más me interesa de cómo Emilia Pardo Bazán utiliza y traslada al contexto español el motivo del suicidio femenino, ¿no? Parte todo, bueno, de mi tesis de doctorado que establece, bueno, cómo el motivo literario del suicidio femenino es tratado en la literatura escrita por mujeres en la segunda mitad del siglo XIX en España y en Gran Bretaña. Y en el caso concreto de España, además de Rosalía de Castro en La hija del mar o Gertrude Gómez de Avellaneda en Dos mujeres, Emilia Pardo Bazán en estas novelas, bueno, en estas dos novelas y en estos relatos, establece también una mirada diferencial, como señalaba, en la que primero se aleja tan solo un poco de la mirada fatalista, naturalista, que se establece sobre el suicidio como forma, digamos, de castigo sobre en este caso, Leocadia, para pasar a una novela en la que en Esclavitud, aunque nos plantea más claramente una denuncia de ese suicidio por cuestiones que son de clase y son de género, en este caso su forma de, creo yo, de empatizar con el personaje suicida es no narrando su suicidio, mientras que en Leocadia vemos una narración muy bovariana de su sufrimiento a la hora de tomar el arsénico, que es matar ratas, porque ni siquiera se disfraza, o sea, es totalmente mundano. En el caso de Esclavitud simplemente se menciona que se suicida, y en los dos últimos casos, bueno, en el de Las tapias de Camposanto, directamente que hay una caracterización mucho más positiva de Clara, se elimina la opción del suicidio, es decir, antes de suicidarse genera la misma, digamos, que genera la misma narrativa que reproduce una serie de motivos para luego negarlo, y toma realmente la posición más feminista, si se quiere, que es la de no suicidarse por un hombre, ¿no? Y en el caso de Aire, que es el último relato, es que es tan breve que realmente tan solo sugiere que esa locura no está debida a, digamos que está contraponiendo por un lado
el discurso del director del manicomio, que explica al narrador que se trata de, bueno, de una locura mansa, de una locura ofelesca, de esas que nunca se van, y la realidad de la propia suicida y de lo que el narrador va conociendo por la habladuría del pueblo y por la prensa, ¿no? Que es que una joven huérfana que solamente se pudo ganar la vida siendo costurera y que fue un novio el que solamente se señala esta idea de eres más fría que el aire, que continuamente la estaba intentando obligar a tener una relación sexual, lo que produce esa locura que la lleva al suicidio, ¿no? De manera que sí se puede ver una denuncia de ese estereotipo tan manido de la mujer loca por amor, ¿no? Las suicidas de Emilia Pardo Bazán en ningún caso son solo locas por amor. Bien, muchísimas gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Nadie más tiene dudas? No sé si puedo hablar. Por ¿Puedo supuesto, hablar yo por desde- supuesto, con desde muchísimo aquí? gusto. Adelante, Donatella. Gracias. Nada, es que por suerte he encontrado la cita. Es que a propósito de lo que se estaba hablando antes de trenes, de viajes, de velocidad, es que la observación es que, claro, empieza a ser el tren el medio de comunicación de la velocidad y de exploración. La generación del 98 lo hará, pero no todo fue así, porque piénsese, por ejemplo, en lo que hacen Santiago Rusiñol y Casas en 1889, una exploración de Cataluña, por Cataluña desde mi carro, se van en carro, porque, y tengo aquí la cita, es una casualidad, no estaba preparado, dice en este reportaje que hacen a lo largo de este viaje en carro, con un caballo, se van dando vueltas por ahí por Cataluña. Dice, estamos plenamente convencidos de que la civilización es una gran cosa y el ferrocarril una de las mejores conquistas, pero la experiencia nos ha demostrado que para conocer bien un país no es el tren el instrumento más a propósito. Pues si bien los trenes de España son de temperamento campechano, no lo son lo suficiente para detenerse en los momentos oportunos. O sea que elogio de la velocidad, pero también esta otra cara que llegará hasta lo que son las exploraciones de Ortega y Gasset, por ejemplo, de su heterónimo Sendoya, ¿no? Que se va en 1914, los libros de Andariver. O sea que hay el tren, hay la civilización, pero también hay esta otra cara de la realidad de los que quieren conocer su propio territorio a través de la lentitud. Verán, simplemente hay una sugerencia que me ha salido a propósito del tren, porque en Italia salió hace no muchos años un libro muy interesante que se llama Treni di Carta, que es de Remo Ceserani, que es un estudio muy, muy interesante sobre la importancia del ferrocarril en la literatura finisecular y de la primera parte del 900. Y entonces es un tema que a mí me fascina muchísimo y siempre lo he visto también en esta perspectiva de, ¿no? Sí, la velocidad, pero también no perdemos de vista la otra cara. Bien, espléndida intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ¿alguna intervención más? La profesora Dolores Tión. Espera por el micrófono. Simplemente apuntar que existe en España un libro de Lili Litvak muy bonito sobre los trenes, precisamente en ese periodo y que responde un poco a lo que se está diciendo y estoy de acuerdo con ese... Sí, El tiempo de los trenes se titulaba, es un libro un poco catálogo, muy ilustrado y yo se lo aconsejo y estoy de acuerdo con lo que dicen, con esa exaltación de la velocidad como símbolo de progreso pero al mismo tiempo también lo que es un poco esa estética finisicular ya del modernismo, que es la observación lenta del pequeño detalle, del aspecto nimio sin importancia, y evidentemente eso no se puede hacer con la velocidad. O sea que son los dos, parece paradójico, pero es así. Gracias por su observación. Lo que pasa es que precisamente Emilia Pardo Bazán
escoge a partir de un momento determinado el automóvil por ser vehículo lento, para que pueda detenerse donde quiera, ¿no? Y ese cambio de gusto también, ¿no? Gusto, me gustaría destacar en ese periodo. Seguramente tendrá dos caras. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Aprovechando que todavía están nuestros 3 comunicantes presentes, aunque sea en remoto. ¿No? Bien, en ese caso creo que podemos dar por terminada esta primera sesión de la tarde y descansar durante unos minutos hasta la segunda sesión de las 5:30 para recolocarnos todos un poco. Muchas gracias a los 3 comunicantes y esperemos que la próxima vez podamos vernos personalmente en carne y hueso. Exacto, exacto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.